espera un momentito, porque Leopoldo López, el líder de la oposición al régimen de Maduro, ya saben ustedes que llevaba varios meses refugiado en la embajada española en Caracas, en Venezuela, ha salido este fin de semana, ya está en Madrid, ya está en casa, ya está con su mujer, Vanessa Sáez, con la mujer de Leopoldo López, con Lidia Tintora. Vanessa. ¿Qué tal está Leopoldo? Muy bien, gracias. ¿Sí? ¿Dónde se encuentra ahora mismo? Permiso. En casa con sus hijos. ¿Quién lo ha dejado venir? ¿Es verdad que ha podido tener la ayuda de España? Mira, lo que puedo decir es que estamos muy felices como familia, que le agradecemos a Dios y a todos los que han luchado con nosotros y nos han acompañado durante 7 años. Después de 7 años, esta familia sonríe de verdad y después de 7 años nos recargamos de amor y de energía para seguir luchando por la libertad absoluta y plena de nuestro país, Venezuela. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Sí, él tomó la decisión voluntariamente de salir de la Embajada de España y se escapó de la dictadura de Nicolás Maduro. Y ahora va a trabajar con toda su energía y su fuerza para derrotar esa dictadura y para que todos los venezolanos seamos libres. ¿Pero quién ayudó a salir? ¿Quién ha podido participar en esta operación? Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pues Lidia Tintora, que ha atendido las preguntas de La Sexta, la satisfacción, la felicidad, porque su marido Leopoldo López ya está junto a la familia. 12 y 1 minuto, volvemos enseguida y atención, no descartan en Cataluña confinamientos domiciliarios, se lo contamos enseguida. Pues Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano, muchísimas gracias. Vamos a hablarles de Leopoldo López, es uno de los líderes de la oposición en Venezuela, ya lo saben, que ha llegado a España, este domingo aterrizaba en Madrid y bueno, la noticia, Lorena, ha dado la vuelta al mundo. Ha dado la vuelta al mundo y especialmente aquí en España. En La Razón, por ejemplo, con la imagen de Leopoldo López la tenemos reencontrándose con su mujer, Lidia Tintora, y sus 3 hijos. Aquí en Madrid titula La fuga a su otra casa, en referencia a la capital de España de Leopoldo López. Más en El Mundo, misma imagen con el titular, en este caso, operación de alto riesgo para liberar a Leopoldo López, que hasta ahora estaba en una casa de la Embajada de España en Venezuela. Y en ABC también, esa misma instantánea de Leopoldo López reencontrándose con su familia, Cabello acusa al embajador de ayudar a Leopoldo López. De hecho, vamos a escuchar a Diosdado Cabello porque se refiere a López, van a escuchar, como un cobarde. Te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta o hasta el carro que se lo llevó, o la forma le facilitó, pues. Entonces no es verdad que huyó. Así, puede haber huido por cobarde. Irse de Venezuela por cobarde, es muy cobarde, ¿ves? Y no quiere enfrentar, pero es un problema de la oposición. Bueno, ¿qué ha pasado aquí? Porque entiendo yo que Leopoldo López no se escapa sin la connivencia del gobierno español, ¿no? Una buena teoría, ¿no? Que como es suya no la voy a apropiármela, y está bien, ¿no? Y es que el cambio de embajador propicia pues que el embajador anterior pues lo facilite, porque no conozco ningún embajador. Es que no te juegas tu carrera, mía. Yo siempre cuento irónicamente, yo cuando saqué la oposición me dijeron para siempre, ¿no? Entonces un embajador se juega el para siempre, ¿sabes? Que te echen de la carrera por un acto así, que sería muy feo. Por tanto, primero, que se ha aprovechado el relevo de embajador para que el último se comiese el marrón de facilitar la ayuda de Leopoldo López. Y luego, hombre, también es muy preocupante que una persona como Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, hijo además ahora, su padre es eurodiputado, por cierto, español, etcétera, tenga miedo por su vida, ¿no? Lo cual te muestra, aparte, cada vez que ves a este botarate con chándal, yo lo siento, es que me pone enfermo. Es decir, ya es que un tipo que además reivindica a Bolívar, que era un aristócrata, es que son unos ignorantes. Bolívar era un criollo aristócrata rico que tenía un desprecio por los indígenas que te caes, ¿no? Lo cual es repugnante, pero es lo que fueron las revoluciones hispanoamericanas. Despreciaban a los indígenas, a los mestizos, a cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, claro, que salga ese botarate y luego ves a Leopoldo López, que no, es que el problema de Venezuela es que no puedes actuar políticamente en libertad. Es una sociedad dividida, donde es verdad que los chavistas tienen votos, cuidado, no nos equivoquemos, tienen muchos votos, pero claro, también es un voto comprado como en Cuba o como pasaba en la Unión Soviética. Bueno, tengo que dejar aquí, Diego. Y hoy portada en muchos periódicos, Leopoldo López, el líder opositor venezolano, está en Madrid, ha huido de Venezuela.
Ya saben ustedes que estaba de huésped en la Embajada Española desde abril del 19. El gobierno de Venezuela ha emitido un comunicado criticando duramente a España por ayudar a López en su ida y, lo que es peor, ha detenido a un montón de personas, entre ellas la cocinera que le llevaba la comida todos los días. Bueno, es que es una vergüenza ese país, es una vergüenza ese gobierno, es una vergüenza. Bueno, hay que recordar que esa dictadura. Vamos a escuchar a esta vergüenza. Los huéspedes no huyen. Te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta, o hasta el carro que se lo llevó, o la forma le facilitó, pues. O sea, no es verdad que huyó. Así, puede haber huido por cobarde. Irse de Venezuela por cobarde, es muy cobarde, ¿ves? Hombre, que Pero detener a la cocinera. Pero que a guardias de narcotraficante seguridad. haga esas declaraciones es infame. Hay que recordar que Leopoldo López se ha pasado 3 años en la cárcel de Ramo Verde simplemente por ser un preso político y luego otros 3 en arresto domiciliario. Lo de Leopoldo López, en fin, a mí me gustaría que el gobierno de España pues hubiera clamado más por los derechos humanos de este señor. Me gustaría que el vicepresidente del gobierno clamase por los derechos humanos de este señor. En fin, es una cosa terrible, terrible. Pues parece que Leopoldo López no debe pensar lo mismo cuando ha elegido España para venir aquí. Es decir, Aquí sale está de una aquí está dictadura toda y su viene familia. a una democracia. Aquí Claro, está su toda familia ha elegido España. Yo creo que ha elegido España, con yo lo cual creo se deben de que- sentir seguros, no solamente jurídicamente, Hombre. sino desde otros Pero a puntos mí de vista. me parece tan que nos van a meter en un lío, tan o sea, terrible que él se ejercer- va y al final lo pagan un Proteger- pobre hombre de seguridad, la Sin cocinera. duda. Proteger- La mejor demostración de eso, O sea, de que es una ahora, dictadura. La de que teoría de una Palomera es dictadura. que proteger los derechos humanos de una persona, dar cobijo a una persona que es un preso, era un preso político en Venezuela, nos va a meter en líos. Bueno, pues nada. ¿Tú crees? De No. todas- de ha todas- dicho de eso, Ha todas dicho maneras- eso, ha dicho Da que igual. Leopoldo entiende Igual, que esta España es la libre es un interpretación sitio de la seguro. doctrina Inda en todos los casos, en las mesas de debate y en las y informaciones. es una democracia con plenas garantías Sí, en claro. la que se hacen Eso algunas tú más bien. pedagogías y algunas contrapedagogías. Lilian Tintori, la mujer de Leopoldo López, fue recibida hasta 3 veces por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cuando era líder de la oposición. La última vez que vino a España fue el único que no la recibió. Efectivamente. Bueno, compañeros, muchísimas gracias. Hoy tenemos más de una exclusiva. Patricia. Sí, más de una exclusiva y más de un invitado también. Luego lo vamos a ver. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Tenemos, como dice Ana, en exclusiva, en primer lugar, la declaración ante el juez de las 2 familias. Feliz es como se siente la mujer del opositor Leopoldo López tras reencontrarse con su marido. La Sexta ha podido hablar con ella en exclusiva. Dice que por primera vez en 7 años su familia ha podido sonreír. Sobre cómo fue su salida de Venezuela, Tintori asegura que fue él quien tomó la decisión de salir de forma voluntaria. Él tomó la decisión voluntariamente de salir de la Embajada de España y se escapó de la dictadura de Nicolás Maduro. Y ahora va a trabajar con toda su energía y su fuerza para derrotar esa dictadura y para que todos los venezolanos seamos libres. El opositor venezolano Leopoldo López se encuentra bien con los suyos y su prioridad ahora es disfrutar de su familia. ¿Qué tal está Leopoldo? Muy bien, gracias. Después de 7 años, esta familia sonríe de verdad. Se lo confirmaba a La Sexta Noticias esta mañana su mujer Lilian Tintori, que recalca su salida de Venezuela ha sido voluntaria. Él tomó la decisión voluntariamente de salir de la Embajada de España. Ahora asegura seguirá luchando aunque sea lejos de su país. Se escapó de la dictadura de Nicolás Maduro y ahora va a trabajar con toda su energía y su fuerza para derrotar esa dictadura. La marcha de López de Venezuela ha tensado las relaciones entre España y el gobierno de Nicolás Maduro. Sin aportar pruebas, su mano derecha, Diosdado Cabello, ha señalado directamente al embajador español en el país como principal organizador y cómplice del líder opositor. Los huéspedes no huyen. Te garantizo que al ser huésped, el embajador de España lo acompañó hasta la puerta. Según Cabello, López llevaba planificando su salida desde principios de 2020. Irse de Venezuela por cobarde, es muy cobarde, ¿ves? En un comunicado, el gobierno bolivariano ha acusado a España de una inédita violación de la Convención de Viena, que rige las relaciones diplomáticas. Y España ha condenado las detenciones del personal de su embajada y los registros en domicilios. López permanecía en la residencia del embajador español en Venezuela desde abril de 2019. Su salida del país ha sido tan discreta como su llegada a España. Aterrizaba en Barajas este domingo a mediodía, pero la ruta sigue siendo un secreto. Muchos aseguran que cruzó la frontera colombiana y cogió un vuelo en Bogotá rumbo a España. Otros que hizo primero escala en Miami. López tiene previsto hablar en rueda de prensa en los próximos días.
Política nunca digas nunca, porque nunca dura, ¿no? ¿Por qué los Estados Unidos de América tienen mayor nivel de integración política? Primero, porque tienen el mismo idioma todos, y segundo, porque tienen muy poca historia detrás. Nacieron a la independencia prácticamente sin historia. Lo único que habían hecho era matar a 4 indios, pero aparte de eso fue muy fácil. Pero ahora todos los americanos se sienten americanos y ponen la bandera en su jardín, y pobre de ti si la usas como pañuelo para quitarte los mocos. A nadie se le ocurre. Pero si se le ocurriera a alguien, lo pagaría caro. ¿Por qué? Porque hay un sentimiento identitario desarrollado que soporta la idea de la nación. Los americanos llaman nación a la federación y estados a los estados federados. A lo largo y ancho del país, con pillaje incluido, en una noche que deja también víctimas mortales por disparos, un policía en Oakland y un joven en Detroit. Porque las capacidades de algunos estados, Italia y España, pero también otros, a seguir acumulando deudas no es infinita. Y hemos de pasar del Josep Borrell, préstamo jefe de la diplomacia a la comunitaria y vicepresidente de la Comisión Europea, aún tiene en la retina la imagen de banderas europeas ardiendo en Italia. La bandera española pisoteada. En su lugar, en la fachada de... Se han oído gritos de fascistas y contra España. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! A3 Media es, junto a Mediaset, uno de los grandes conglomerados mediáticos de España, llegando a unos ingresos netos de más de 1.000 millones de euros en 2019. Con una cuota de pantalla de casi el 27%, agrupa 2 canales generalistas, Antena 3 y La Sexta, y otros 4 temáticos, Mega, Nova, Neox y A3 Series. Dentro de la línea de negocio de radio, las 3 ofertas radiofónicas de A3 Media, que son Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, alcanzan una audiencia conjunta de 3,5 millones de oyentes, según el último estudio general de medios. En la actualidad, sus accionistas mayoritarios son el Grupo Planeta, con un 41,7%, y el gigante de la comunicación alemana UFA RTL, con un 18,65%. El 11% de su capital restante está en manos de fondos de inversión y el grupo mantiene al menos otro 25% de capital flotante en bolsa. Además, en su consejo de administración se sientan directivos como Aurora Catá, consejera del Banco Sabadell desde 2015, Patricia Stani, managing director en JP Morgan, María Entre Canales Franco, perteneciente a uno de los clanes familiares de constructores más importantes de España, o Mónica Ribes Salat, vocal de la Junta de la Asociación Española de Corredurías de Seguros. Pero ¿puede garantizarse el derecho a una información de calidad con fondos de inversión, constructoras, entidades financieras y aseguradoras sentadas en la sala de mando de un medio de comunicación? Dice David Simon, periodista estadounidense reconvertido en guionista de magníficas series como The Wire o La Conjura contra América, que hay un antes y un después en el periodismo tras la entrada del poder financiero en los medios de comunicación. A3 Media no está solo condicionada por sus accionistas, sino también por sus anunciantes. Con una cuota de mercado del 40,7%, sus ingresos por publicidad ascendieron a más de 800 millones de euros en 2019. Según un informe de AIM Media Viceum, Securitas Direct lideró el ranking de presión publicitaria del pasado mes de agosto. Eso explica la agresiva campaña antiocupación que espacios del grupo como Espejo Público, Antena 3 Noticias o El Hormiguero llevaron a cabo durante este verano. Los anunciantes mandan, y la consecuencia es que en vez de información, los medios ofrezcan publireportajes. Sin embargo, tras la crisis financiera, los ingresos por publicidad se redujeron y A3 Media puso en marcha un proyecto para diversificar su negocio, la inversión en empresas emergentes. De este modo, el conglomerado mediático se convierte en accionista de startups con potencial de crecimiento a cambio de ofrecerles publicidad en sus canales de televisión y radio. El grupo ha invertido más de 50 millones de euros en empresas como Globo, empresa de reparto que emplea a falsos autónomos, Job Today, una plataforma que enlaza a trabajadores con empleos precarios, o The Library, una aplicación para solicitar que Mama Shoppers te hagan la compra y te la lleven a casa. El negocio de la explotación 2.0.
Pues bien, hasta aquí hemos hablado del peso de los intereses económicos en la línea editorial de A3 Pero, ¿cuáles son las relaciones del conglomerado mediático con el poder político? Para entenderlo, tenemos que remontarnos a los orígenes del grupo Planeta, principal accionista de A3 El imperio editorial levantado por la familia Lara es el 7º conglomerado editorial del mundo y ocupa más del 21% del mercado español. Según el diario El Mundo, la familia Lara se situaría entre las 100 mayores fortunas de España, con un patrimonio de más de 800 millones de euros. El patriarca de la saga, el andaluz José Manuel Lara Hernández, llegó a Barcelona vestido de legionario cuando las tropas franquistas lo ocuparon en enero de 1939. El editor Enric Borràs Cubell recuerda cómo a principios de los años 50 y bajo la impunidad que le otorgaba el régimen franquista, Lara recorría las imprentas de la ciudad condal requisando papel a punta de pistola. Yo he sido franquista y lo seguiré siendo toda mi vida, reconocía el fundador de Planeta en una entrevista al periodista José Martí Gómez. El viejo Lara se relacionó con las más altas esferas de poder. Frecuentaba a Carmen Franco, contribuía económicamente con Alianza Popular y sería nombrado marqués del Pedroso de Lara por el rey. Ideológicamente se situaba entre Fraga y Pío Cabanillas. Su hijo, José Manuel Lara Bosch, asumiría la dirección de Planeta tras la muerte de su padre e iniciaría la diversificación del grupo en el sector audiovisual, culminando con la adquisición de la mayoría de las acciones de A3 en el año 2003. También fue máximo accionista del Real Club Deportivo Español, miembro del Consejo de Administración del Banco Sabadell y presidente del Círculo de Economía. Lara Bosch se autodefinía como un libertario de derechas. Pero si hay un personaje clave en el desembarco de Planeta en el sector audiovisual, es Mauricio Casals. El príncipe de las tinieblas, como es conocido, es actualmente presidente de La Razón y adjunto a la presidencia de A3 Casals convenció a los socialistas de que retiraran la publicidad de RTV en beneficio de las cadenas privadas, según contó Javier Pérez Dolcet, testigo de los acontecimientos. Casals fue el artífice de la fusión entre Antena 3 y La Sexta, autorizado por Rajoy en contra del dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia. Casals intercambiaba SMS con el extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a pesar de ser conocedor de la financiación irregular del partido, su periódico La Razón decidió no publicarlo. Casals actuó de intermediario entre Mariano Rajoy y el excomisario corrupto José Manuel Villarejo. Casals otorgaba favores desde su habitación del Hotel Palace, siempre Casals. El Maquiavelo de A3 decidía también quién se sentaba en las tertulias políticas. A golpe de horas en prime time, convirtió al director de La Razón, Francisco Maruenda, en uno de los periodistas más conocidos de España. El estrecho colaborador de Mariano Rajoy contó así con un altavoz privilegiado para promocionar al Partido Popular. Pero no todo fueron rosas. En abril de 2017, Casals y Maruenda, el creador y su creación, tuvieron que declarar ante la Audiencia Nacional por un presunto caso de coacción a Cristina Cifuentes, en el marco de la Operación Lezo. Finalmente, el juez levantaría la imputación después de que la presidenta madrileña declarara que no había sido coaccionada. Otro habitual en las tertulias televisivas del grupo A3 es el director de OK Diario, Eduardo Inda. El periodista, que ya durante su etapa como director de Marca fue acusado de sensacionalismo y amarillismo, es una pieza fundamental para entender el funcionamiento de las cloacas del Estado. En su declaración en la Audiencia Nacional, Villarejo admitió que el director de OK Diario era uno de sus periodistas de confianza. Decía literal: Inda no se me olvida, porque con él sí que he hablado mucho. En esas conversaciones, Inda le habría dicho textualmente: he estado todo el verano viviendo del pendrive, de puta madre. Dicho pendrive contendría los datos del móvil robado a Dina Busselham. De sus tiempos como director del diario Marca, data la relación de amistad de Inda con el buque insignia del progresismo de A3 el director de La Sexta, Antonio García Ferreras, que por aquel entonces era director de comunicación del Real Madrid de Florentino Pérez. Ferreras nunca ha ocultado sus buenas relaciones con el presidente del Real Madrid. Yo no me llevo bien con Florentino Pérez, me llevo muy bien con Florentino Pérez. Es una persona por descubrir y con el que he aprendido muchísimo. Un ejemplo reciente: su constructora ACS ha subido más de un 16% en bolsa tras la aprobación de la polémica Ley del Suelo en la Comunidad de Madrid. Pero volvamos a Ferreras. Según destapaba el director de Contexto, Miguel Mora, el presentador de Al Rojo Vivo se habría reunido a comer en varias ocasiones con el excomisario Villarejo y con Mauricio Casals. Se cierra el círculo de influencias: Inda, Villarejo, Ferreras, Casals. Las cloacas del poder tienen tres patas: la política, la económica
y una que olvidamos frecuentemente, pero sin la que nada sería posible, la pata mediática. ¿Quiénes son los dueños de los medios de comunicación? Hablemos de Mediaset. Mediaset, uno de los principales grupos audiovisuales en España, surge en 1989 al amparo de la Ley de Televisión Privada del gobierno de Felipe González. Originariamente, el grupo estaba participado por el holding Fininvest, controlado por la familia Berlusconi, ONCE, la compañía europea de comunicación e información, que es propiedad de Ediciones Anaya, Juan Fernández Montreal, dueño de Chocolates Trapa, y Promociones Calle Mayor, en manos del empresario y promotor Ángel Medrano Cuesta. Un año después, en 1990, Telecinco se convirtió en la segunda cadena privada en España y en 2005 dio el gran salto en el mercado bursátil, incorporándose al IBEX 35, club donde ha permanecido hasta el 22 de junio de 2020. En la actualidad, el grupo opera a través de las cadenas Telecinco, 4, Factoría de Ficción, Boeing, Divinity, Energy, Vimad y la plataforma de contenidos a la carta MiTele. Además, Mediaset posee su propia filial publicitaria llamada Publi España, entre cuyos principales clientes se encuentran Canal Hollywood, Canal Cocina, Sol Música, Cosmopolitan, 40 TV, Gol Televisión, Vodafone TV o Ubit. Pero, ¿quién controla este emporio televisivo? Los Berlusconi son el principal accionista de la sociedad y controlan casi el 50% de acciones a través de Mediaset Italia. La antigua Telemilano tiene en sus manos Canale 5, Italia 1 o Rete 4 y numerosas emisoras de radio, pero también participa en el negocio del fútbol y ha adquirido el Monza, un equipo de tercera división. Y a través de Fininvest controla la dirección editorial de Mondadori, el Banco Mediolanum, el Banco de Inversión Mediobanca, el Teatro Manzoni y la empresa biotecnológica Moldmed. Mediaset España no es ajena a la entrada en su accionariado de los fondos buitre, que pone en cuestión su libertad de prensa. BlackRock, Fidelity e Invesco controlan más de un 8% de la cadena. BlackRock llegó en 2019 y tiene más del 4% de Mediaset, además de inversiones en A3 Media y Planeta. Este fondo es uno de los grandes tiburones de las finanzas a nivel mundial, con intereses en el sector de la defensa, el farmacéutico o el deportivo. Fidelity, por su parte, supera ya el 1% de las acciones, inversión que compagina la bolsa española con negocios como Telepizza, la cadena hotelera Sol Meliá, Unión Fenosa, Codere, Acciona o Red Eléctrica de España. Invesco Limited, con casi el 2% de inversión, es una de las gestoras de fondos estadounidenses más activas en el mercado español, donde recientemente ha adquirido 22 millones de títulos de Deoleo, fabricante de las empresas Hojiblanca y Carbonell. Otros de los fondos que han aterrizado en Mediaset son Adelphi Capital, con sede en las Islas Caimán, la gestora de activos del banco estadounidense JP Morgan y Sungroove, que también es accionista de OHL. En el Consejo de Administración de Mediaset se sientan figuras como la exministra Cristina Garmendia, que también es consejera de CaixaBank y de la consultora Everis. Javier Díez de Polanco, sobrino del fundador del grupo Prisa y encargado de su sección audiovisual, Consuelo Crespo Bofil, expresidenta de la delegación de UNICEF en España, y hasta hace unas semanas Elena Reboredo, consejera del Banco Popular y Endesa, y presidenta además de Euroforum y Prosegur. ¿Puede un medio con estos dueños ser independiente? O sea, que yo soy más amigo de Farreras por lo menos a las 8. Si luego Farreras es más amigo tuyo, te tendrán que regalar 2 Farreras jamones. además es un gran madridista, como usted sabe. Eso no tiene nada que ver. Y es de los nuestros, de nuestro sector. ¿Quiénes son los nuestros? Los nuestros, los buenos. Y es la relación entre Eduardo Inda y yo, que para muchos es algo... yo conocí a Eduardo hace ya muchos años. Él no estaba en Madrid, era el responsable del Mundo en Baleares, y estoy aquí también por una sencilla razón, para la que no lo puedan entender. Me preguntan mucho, pero ¿tú por qué tienes esta relación con Eduardo? Porque es mi amigo, simplemente. Eduardo periodísticamente es para mí una de las personas con mayor versatilidad que he conocido nunca. No sé cómo lo hace y además disfruta. Es todo lo contrario a mí en este sentido. Yo soy un ser bastante asocial, él no, él tiene esa capacidad.
puede ser un diplomático, puede ser un hombre de combate, pero sobre todo la versatilidad. Periodista de investigación, periodista político, periodista deportivo, director del diario Marca, personaje de televisión, es un controvertido personaje de televisión, siempre está en posición de combate. Él sabe que yo tengo una... Eduardo decide hacerse editor y montar un medio de comunicación. A mí me parece una aventura loca, me parece una osadía, pero yo, le pese a quien le pese y pase lo que pase, voy a estar a su lado en esa aventura, aunque discrepe en la línea editorial de esa aventura. Porque creo que, pase lo que pase, es mi amigo, y pase lo que pase, voy a seguir discutiendo, debatiendo, discrepando y coincidiendo con él en lo que hace en su trabajo. Este es Eduardo Inda, tiene un corazón más grande de lo que parece, y para mí, simplemente preguntarle a Eduardo, ¿por qué esta locura de OK Diario en un momento como este? Muy buenos días, muchas gracias, Antonio. Antonio tiene muchas virtudes, pero sobre todo tiene una que es mejor persona que yo. Y eso es de elogiar y de agradecer. Antonio es un tipo duro al frente de La Sexta, es un excelente periodista, no se casa con nadie, pero sobre todo es un buen amigo y una buena persona. Y este domingo en El Objetivo, después de la entrevista de Jordi Évole con Nicolás Maduro, entrevistón a cachetadas, o que solo faltaron cachetadas, decía Maduro, el presidente de Venezuela. Pastor, en El Objetivo, un hombre que ha estado cara a cara con la justicia. Un hombre que formaba... Le gustan estas situaciones. En España, algunas... pero que tiene una cierta tendencia, digamos, a alabar los gobiernos bolivarianos y cubanos. Solo un año después de la muerte de Franco, las Cortes del dictador aprobaron su propia desaparición con la Ley para la Reforma Política. Esta noche La Sexta Columna les va a enseñar un documento nunca visto antes. Suárez introdujo en el texto la figura del rey para evitar un referéndum sobre monarquía o república. En el texto definitivo, el gobierno apostó por potenciar al máximo el papel del rey. El propio Suárez se lo confirmó a Victoria Prego años después. ¿Me pueden alcanzar, por favor? Hay un maletín mío por ahí, ¿no? Fue en esta entrevista en Antena 3 en 1995. Me estás cogiendo un momento tonto a mí, me parece, porque me estás... La periodista le preguntó por la monarquía. ¿Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. La encuesta super bien. Claro. Pues todo esto que les hemos contado ocurre cuando el diario La Razón cumple hoy 20 años. Los Reyes presiden a esta hora en la sede del diario en Madrid el acto que celebra este aniversario. Y a ese acto también asisten, entre otras personalidades, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado. Silvia Quiro. Sí, Pablo Casado ha coincidido en ese acto, además, con María Dolores de Cospedal. Es la primera vez que se ven juntos en público después de que la exsecretaria general de los Populares haya dimitido hoy mismo de su puesto en la dirección del partido. Carina Verdú. Sí, ambos han coincidido aquí, aunque no ha trascendido si se han saludado o si han intercambiado alguna palabra. Pablo Casado participa en este momento, en este acto para conmemorar el 20 aniversario de La Razón, un acto donde también hemos visto mucha complicidad entre el presidente del gobierno y Pablo Iglesias, porque ambos han estado charlando animadamente. Los Reyes han presidido este aniversario multitudinario con más de 400 invitados, muchas personalidades, entre ellas las principales autoridades del Estado. El presidente del Grupo Planeta, José Creueras, y el de La Razón, Mauricio Casals, han sido los anfitriones de esta velada que ha servido para hacer un repaso a esos 20 años de historia del periódico La Razón.
El diario La Razón era el anfitrión, con los Reyes como principales invitados. Así es como el periódico más joven de tirada nacional de nuestro país ha celebrado esta tarde su 20 aniversario, con una fiesta de cumpleaños junto al presidente del Gobierno, 5 de sus ministros, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Partido Popular, el secretario general de Podemos, además de representantes del resto de partidos. Que todos y de forma distendida coincidan en la misma sala no es lo habitual, por eso las cámaras han captado escenas a las que no estamos muy acostumbrados, conversaciones como esta de Pablo Iglesias con los Reyes. Y os queremos transmitir el respeto y el cariño de todos los que formamos esta casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos dado soporte durante estos 20 años y los 20 años siguientes. Muchas gracias, majestades. Aplausos y buenos deseos compartidos por los casi 500 invitados del mundo de la comunicación y de la cultura que hoy han llenado la sede de La Razón el mismo día, pero 20 años después de su primera jornada en los kioscos. El diario La Razón cumple 20 años. Los Reyes han presidido este lunes en la sede del diario en Madrid el acto de este aniversario. Una amplia representación de la vida política, económica, judicial y cultural asistió a la celebración. Y entre otras muchas personalidades estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Pablo Casado. El diario La Razón era el anfitrión, con los Reyes como principales invitados. Así es como el periódico más joven de tirada nacional de nuestro país ha celebrado su 20 aniversario, con una fiesta de cumpleaños por todo lo alto, junto al presidente del Gobierno, 5 de sus ministros, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Partido Popular o el secretario general de Podemos, además de representantes del resto de partidos. Que todos ellos y de forma distendida coincidan en la misma sala no es lo habitual. Las cámaras por eso han captado escenas a las que no estamos muy acostumbrados, conversaciones como esta de Pablo Iglesias con los Reyes. Y os queremos transmitir el respeto y el cariño de todos los que formamos esta casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos dado soporte durante estos 20 años y los 20 años siguientes. Muchas gracias, majestades. Aplausos y buenos deseos compartidos por los casi 500 invitados del mundo de la comunicación y la cultura que han llenado la sede de La Razón el mismo día, pero 20 años después de su primera jornada en los kioscos. Van a sacar las dos muchas horas de sueño, porque son de esas novelas que uno no puede dejar. Esta convulsa jornada para Cospedal concluía anoche con un acto al que acudieron los Reyes, el presidente del Gobierno y representantes políticos. Los presupuestos acapararon las conversaciones. Pedro Sánchez se muestra convencido de que se pueden conseguir. El expresidente Zapatero le ha mostrado su apoyo. Una fiesta de aniversario que ha contado con la presencia de los Reyes y de casi toda la clase política, toda ella reunida en un mismo lugar, aunque hemos visto pocos intercambios de palabras entre rivales. Sí, muchas sonrisas y encuentros afectuosos, pero con los temas candentes sobrevolando el ambiente. Por ejemplo, los presupuestos de Sánchez. Agotar al máximo la legislatura. ¿Que no haya presupuestos? Y creo que lo va a hacer. Pero y lo va a lograr. ¿Es complicado sacar adelante los presupuestos? Siempre está complicado. Yo creo que existen todavía posibilidades de sacar los presupuestos adelante, pero está más difícil y hay que asumir todos los escenarios. Y si Iglesias está preocupado, Sánchez le tranquiliza. No sabemos exactamente de qué hablan, pero le tranquiliza. También presente Cospedal, comentando su situación con compañeros del partido. Pablo Casado y Pablo Iglesias han aprovechado también la ocasión para acercarse a los Reyes y mantener con ellos una conversación. Comparte, parece, objetivo con otro presidente socialista. Es el objetivo natural de todo gobierno, de todo presidente, agotar al máximo la legislatura. ¿Que no haya presupuestos? Y creo que lo va a hacer. Pero y lo va a lograr. ¿Es complicado sacar adelante los presupuestos? Siempre está complicado. No todo está perdido, confía Iglesias. Existen todavía posibilidades de sacar los presupuestos adelante, pero está más difícil y hay que asumir todos los escenarios. Unos escenarios mucho más complejos para el PSOE y su socio tras la retirada del apoyo de los grupos independentistas. Así que quizás Sánchez, tirando de optimismo, tranquilizaba ayer a Iglesias. Pero por A, por B o por todas las letras del alfabeto, la aprobación de los presupuestos parece una opción casi imposible. Esos políticos estuvieron anoche en La Razón. El diario cumple 20 años y anoche lo celebraron por todo lo alto. Fue en un acto presidido por los Reyes y con la presencia del presidente del Gobierno y de todos los líderes de la oposición. Ha sido un aniversario muy especial para La Razón, celebrando su 20 cumpleaños con los Reyes como principales invitados. El periódico más joven de tirada nacional de nuestro país ha reunido a casi 500 invitados para conmemorar esa fecha tan señalada.
Una fiesta por todo lo alto junto al presidente del Gobierno, 5 de sus ministros, los presidentes del Congreso y del Senado, el del Partido Popular o el secretario general de Podemos. A él le vimos así charlando animadamente con los reyes. Y os queremos transmitir el respeto y el cariño de todos los que formamos esta casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y por habernos dado soporte durante estos 20 años y los 20 años siguientes. Muchas gracias, majestades. Una noche distendida de conversaciones informales que logró reunir no solo a los representantes políticos, sino también a empresarios y personas relevantes del mundo de la comunicación y de la cultura. A fondo, que el gobierno debe tener muy claro que las cloacas siguen funcionando y que debe abrir una comisión parlamentaria urgente donde vaya Villarejo a contar lo que sabe y que el Parlamento pueda investigar qué medios han recibido ayudas de Villarejo, han recibido filtraciones de Villarejo, qué periodistas han sido amigos suyos o lo son. Y bueno, que eso ayude a determinar al público qué periodistas son fiables y cuáles menos, ¿no? Yo creo que eso es urgente. Miguel Mora, ex corresponsal del País, lo tiene claro. El gobierno tendría que tirar de la manta para averiguar quiénes son los periodistas que ayudaban a Villarejo. Lo que yo creo que hay que investigar a fondo es esa conexión de Villarejo con los periodistas, con los que ha comido habitualmente, gente como Inda, como García Ferreras. No es la primera vez que Antonio García Ferreras aparece vinculado de alguna manera al excomisario Villarejo. La periodista Patricia López relató con todo detalle una comida en la que estuvieron juntos. Antes del 26J, de las elecciones en las que posiblemente Podemos, ¿no?, también podía llegar, las nuevas elecciones, ¿no?, que se obligó a hacer porque no había pacto, en un restaurante de Madrid comen Adrián de la Joya, Mauricio Casals, Villarejo y Antonio García Ferreras. Bueno, según los presentes cercanos a esa mesa, que fueron los que nos contaron a público lo que se había hablado allí, lo que se estaba diseñando era la falsa cuenta del Europacific Bank que se le atribuyó a Pablo Iglesias, Eduardo Inda, porque claro, Eduardo Inda solo no puede. Monedero parecía que no daba crédito. ¿Ferreras comiendo con Villarejo? ¿Quién estaba en esa? Mauricio Casals, Adrián de la Joya, Antonio García Ferreras y José Manuel Villarejo. Me extraña, te lo digo de corazón, que Ferreras estuviera entre sus... No, está porque lo hemos sufrido en público. Le llamaron al final de la comida, no le llamó para explicar al público que le llamaron al final de la comida y que llegó al café. Y además es que los comensales estaban ahí, ¿sabes? Y de hecho en las conversaciones de Lezo aparece Mauricio Casals diciendo la pinza que hemos hecho, ¿no?, por un lado con La Sexta y con otro lado con Antena 3. La responsabilidad de Ferreras es evidente en este asunto, ¿no? No solo estaban las comidas donde se relacionaban Villarejo con los demás, sino que lleva a la televisión a gente que claramente está trabajando para Villarejo, ¿no? Escuchábamos hace unos minutos a Pedro Sánchez, que hoy ha intervenido en la inauguración en Madrid del Foro Iberoamericano. Y al salir del acto, los periodistas le han preguntado por esa rebaja de la previsión de crecimiento en España de 2 décimas por parte de la Comisión Europea y la cautela de Bruselas con algunos capítulos del presupuesto de 2019. Le han preguntado si es un varapalo de Bruselas al Ejecutivo y Sánchez ha respondido que no. Dice que para nada. Pero digo, iba a hacer una reflexión más conceptual, yo como soy medio colombiano. A los panelistas, empezando por el orden inverso. El ministro Borrell tiene la palabra, si quiere decir algo más. Yo francamente no tengo muchas cosas que añadir a las consideraciones que se han hecho, solamente el caso de Nicaragua, que nos preocupa y nos ocupa en la práctica. Y ha hecho usted la pregunta pertinente, ¿no? Que, como siempre, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Presión diplomática. Yo me he entrevistado con el ministro de Exteriores de Nicaragua, que me ha dado una versión, se puede usted imaginar cuál, ¿no?, sobre los acontecimientos. Bueno, hemos transmitido el absoluto rechazo no solo del gobierno español, sino de la Unión Europea. Hemos intentado buscar un mediador o alguien que pudiese influir en los acontecimientos desde fuera. De momento no se ha encontrado, la OEA tampoco lo ha movilizado. La comunidad internacional no ha sido capaz de imponer
a la dictadura que hay en Nicaragua una exigencia de rendición de cuentas y de una dinámica política que permitiera superar esa situación. Y como usted dice, si descartamos las soluciones que usen la fuerza desde fuera o desde dentro, cosa que parece más bien improbable, y una evolución del régimen por sí mismo tampoco lo parece, la única solución sería que la comunidad internacional impusiera una presión, unas sanciones en el límite. Tenemos que pensar global, tratar de entender lo que está pasando en el mundo, pero tenemos que actuar global, local. Pensar global, actuar local. Y aquí hay una gran responsabilidad de los gobiernos. Quienes estamos en el gobierno tenemos la responsabilidad de tratar de recuperar, reaprestigiar lo público, reaprestigiar el gobierno, reaprestigiar la participación en la política. Y yo creo que eso es posible hacerlo, es tremendamente difícil. Hoy hay miles de actividades que son mucho más gratas que estar en el gobierno o estar en la política, pero estar en la política es una responsabilidad y es un deber. Y es hacerlo también tratando todos los días de dar ejemplo, de mantener la coherencia. Años después, ¿me pueden alcanzar, por favor? Hay un maletín mío por ahí, ¿no? fue en esta entrevista en Antena 3 en 1995. Me estás cogiendo en un momento tonto a mí, me parece, porque me estás... La periodista le preguntó por la monarquía. ¿Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey? Claro, y lo meto por una razón que no lo había contado. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno extranjeros me pedían referéndum monarquía república. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Hacía encuestas y perdían. Claro. Y era Felipe el que nos estaba diciendo algo que entonces yo metí la palabra rey, la palabra monarquía. Y de aquella manera... Que había sido sometido a referéndum. Claro. Metieron al rey en la ley para la reforma política porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía, podrían haberlo perdido. Los reyes acudieron a emitir su voto al Colegio de San Fernando, situado en El Pardo. En el documento nacional de identidad de don Juan Carlos figura como profesión la de administración pública y en el de doña Sofía un sencillo sus labores. Ambos fueron acogidos con las habituales muestras de simpatía. El presidente del gobierno, don Adolfo Suárez, acompañado de su esposa, votó a primeras horas de la mañana en un colegio de la calle de Francos Rodríguez. Felipe González emitió su voto en un colegio electoral del barrio de la Estrella. Porque usted está en la élite del poder y conectado con todas las élites del poder. Trabajo 25 horas al día, trabajo 25 horas al día para eso. Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, bajo cuyo cobijo ha estado usted toda la vida. Y este señor es una de las grandes empresas capitalistas que, entre otras cosas, tiene a este pueblo hundido en la miseria. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, del cual fue usted jefe de prensa. Director de comunicación del Real Madrid. Yo nunca he tenido nada que ver con su empresa. El exministro del Interior, Rodolfo Martín Villa, declara mañana por videoconferencia ante la justicia argentina acusado de cometer crímenes contra la humanidad durante la transición. El expolítico ha remitido a la magistrada cartas de apoyo de los últimos 4 presidentes del gobierno. Los denunciantes le acusan de ser responsable de los abusos policiales cometidos en aquella época. El exministro de la Transición, Rodolfo Martín Villa, declara mañana por videoconferencia ante una jueza argentina acusado de cometer crímenes contra la humanidad. Juro por mi conciencia y honor. A pocas horas de declarar, las víctimas esperan que se haga justicia. Saber fehacientemente lo que pasó, el derecho a la verdad y
que se haga justicia, acabar con la impunidad en el Estado español. El expolítico cuenta con el apoyo de los 4 expresidentes del Gobierno de la Democracia que siguen vivos. González, Aznar, Rodríguez Zapatero y Rajoy han escrito testimonios en su defensa. No es posible, dicen, un juicio objetivo sin haber vivido la transición. Vi desde un principio en la figura del señor Martín Villa a uno de los jóvenes políticos que con más convicción y eficacia contribuyeron a afianzar el nacimiento de la democracia en mi país. Los denunciantes responden. Nos ha pillado de sorpresa y nos ha llenado de indignación. El Estado se protege a sí mismo de todos los delitos de lesa humanidad producidos durante la época de la dictadura y de la época de la transición. Le acusan de ser el máximo responsable político de algunos de los abusos cometidos por la policía durante esos años, como la matanza de Vitoria en 1976, donde fueron asesinados 5 obreros que estaban en huelga. Martín Villa era el titular de Relaciones Sindicales y Gobernación, el equivalente al ministro del Interior. Ante las cámaras de La Sexta Columna se negaba a hablar del asunto en 2015. No, perdón usted, no. Pero sí ha solicitado en 6 ocasiones declarar ante la jueza e incluso trasladarse a Buenos Aires para hacerlo en persona. La irrupción de la pandemia ha retrasado el interrogatorio hasta ahora. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda!